Han pasado más de 6 meses desde el inicio de una pandemia que nos ha cambiado la vida a todos, la manera de comunicarnos, la manera de expresarnos, de trabajar, y ahora estamos inmersos en una nueva normalidad. Hoy tengo el placer de estar en una mesa en la piel de los pacientes frente a la COVID-19, bueno, pues con grandes personas y todas ellas amigas y de asociaciones de pacientes que nos vienen a contar un poco el otro lado, ¿no? Cómo han vivido los pacientes y cómo están viviendo los pacientes esta situación, esta pandemia, esta segunda ola. Y bueno, pues sin más precedentes intentaremos un poco contestar a preguntas de cómo se ha visto afectado la calidad de vida de los pacientes durante el confinamiento, cómo se plantean los nuevos retos a la hora de cómo afrontar las asociaciones de pacientes esta nueva normalidad. Y bueno, para eso vamos a presentar realmente a las protagonistas. Vamos a empezar por la parte online para intentar darles un poco de juego a la gente que están en el otro lado, que no han podido venir. Bueno, empiezo por Maite Carreras. Ella es tesorera de la Asociación Incontinencia Fecal Asia. Y bueno, bienvenida y muchas gracias por este ratito y por decir que sí tan rápido. Encantada a vosotros para poderos acompañar. Muy Gracias. bien. Seguimos con Arantxa Sáez. Bueno, Arantxa es superviviente de cáncer desde 2004 de cáncer de tiroides y es presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides. Bueno, muchas gracias también, Arantxa, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarnos y por darnos altavoz. Pues nada, por otro lado, y no menos importante, la última conectada online, Celia Marín. Bueno, pues Celia, que ella es presidenta de la Asociación Psoriasis en Red, que bueno, que es un placer que estés aquí sabiendo que has tenido unos días muy movidos en las redes y nada, que muchas gracias. Gracias a vosotros, el placer es mío y encantada de charlar con las compañeras. Muy bien. Y por último y no menos importante, y en presencial, aunque sea con distancia, tenemos a Paula Casado. Paula, ella es vocal por la investigación de la Asociación Diabetes Madrid y delegada de Madrid de la Fundación Diabetes Cero. ¿No me he confundido? Nada, encantada y muchas gracias por darnos voz y por escucharnos. Pues nada. Bienvenidas a este espacio. Es vuestro momento para, bueno, hacer un diálogo, ya os lo he dicho antes, abierto, dinámico, que podamos participar. Y voy a empezar a lanzar la primera pregunta a alguien vamos a empezar por los que están en la red y vamos a empezar por Maite. Maite, por ejemplo, contigo, ¿vale? En relación a los pacientes, ¿cómo crees que ha afectado la calidad de vida de los pacientes crónicos y sobre todo en la parte emocional todo este confinamiento, toda esta situación que hemos vivido con la COVID-19? Pues los pacientes de incontinencia fecal lo han pasado súper mal porque aparte de tener que estar encerrados en sus casas, el confinamiento ha seguido cuando han salido de sus casas porque al encontrarse con lavabos públicos cerrados ha sido, bueno, pues puedes pensar cómo emocionalmente los ha tocado estas cosas. Pues nosotros hemos tenido que tirar de psicólogos para ayudarlos y, en fin, pero seguimos con lo mismo. Quiero decirte que los ha afectado muchísimo. Ya para lavabos, aparte de que hay muchos pacientes que sabes que es una enfermedad que es muy muda, que la gente se lo calla y en sus casas pues se han sabido muchas familias que no sabían ni que tenían a la esposa o a la hija con incontinencia. Y hemos tenido algún caso incluso de maltrato y bueno, es lo que te digo, emocionalmente están muy mal. Lo peor de todo esto es que esto sigue, lavabos públicos cerrados, sin controles médicos. Quiero decirte que la situación es bastante compleja. ¿Alguna de las personas que estáis en casa, Celia o Arantxa, queréis decir algo en relación a esto? Celia decía que sí. Sí, me gustaría comentar. En mi caso, pues los pacientes de psoriasis tenemos una cosa también en común con la compañera Maite y es que es una enfermedad también que se oculta muchísimo, ¿no? Y que los pacientes no visibilizamos. Entonces, en la conexión con otros pacientes, con salir a la calle, simplemente muchas veces mostrar, relacionarte con otros, es una parte de nuestro tratamiento y esto se ha visto totalmente interrumpido con el tema de la pandemia y la gente se ha quedado mucho más sola, ha tenido que gestionar mucho más la incertidumbre, los miedos y esto ha afectado muchísimo. Luego el estrés, que es un desencadenante también de los brotes de psoriasis y de muchas enfermedades inflamatorias y que en este caso pues también todo el estrés que hemos pasado todos ante la situación y la falta de un apoyo sanitario detrás que también se ha visto interrumpido, todo eso mezclado con la situación en general a los pacientes de psoriasis también se les ha notado mucho y bueno, aguantando
pero sí que la situación empieza a ser complicada. Bueno, no sé si Arantxa quieres comentar algo, si no pasamos a algo Sí, nuevo. nosotros desde AECAT, sobre todo los pacientes diagnosticados o que estaban en ese trámite de ser diagnosticados de un cáncer. Hacerlo solo, sin apoyos, en tu casa, navegar por la red, que ya sabéis el peligro que supone cuando no estás guiado y tutelado. Así es que AECAT ha hecho una labor y un esfuerzo muy importante en mantenerles al día de toda la información y acompañarles, aunque fuera virtualmente, con un email, en un grupo de WhatsApp, aportarles ese apoyo que físicamente no se le podía dar, y en los hospitales muchas veces les han dicho lo de, mira, tenemos que paralizar aquí porque no os podemos atender. Gestionar eso en un diagnóstico oncológico es muy complejo, muy complejo. Un gran reto para las asociaciones, el momento que estamos viviendo ahora, pero aprovecho, no sé si querías comentar algo, si no te lanzo la siguiente pregunta a Paula. Hay una pregunta que además me gustaría que todas intentarais hablar y que a mí me parece muy importante. Poniéndome en la figura del paciente crónico, ¿vale? El paciente crónico que ya se conocía que era crónico o que ya era crónico previo a la pandemia, ¿creéis que es una ventaja o un inconveniente cuando ha llegado esta pandemia? ¿Ha sido favorable o no? Me refiero a la hora del afrontamiento, ¿no? Porque desde mi punto de vista, a lo mejor por ser enfermero peco un poco de eso, pero creo que los pacientes crónicos tienen más conciencia de lo que es el autocuidado, lo que significa seguir las normas, de ser ejemplo para otros. Empieza Paula, ¿qué piensas sobre esto o cómo crees que ha sido esto? Creo que los pacientes crónicos que están bien empoderados, que han tenido una buena educación, por ejemplo, en el caso nuestro de diabetes, claro, la gente que ha tenido una buena educación diabetológica, pues nuestro día a día, con ciertas modificaciones, porque hemos tenido que retirar en muchos casos el ejercicio físico de nuestras vidas si la vivienda no te permitía realizarlo. Sí ha salido beneficiado, pero en nuestro caso, por ejemplo, hay un tema de diabetes tipo 1, que por lo general estamos bien empoderados y somos capaces de llevarlo adelante, pero hay gente mayor con diabetes tipo 2. Sin ningún apoyo domiciliario se han quedado, sin poder ir a los ambulatorios a hacerse sus controles, sin poder salir a caminar, que es parte de su tratamiento, situándolos en una situación de vulnerabilidad repetida día a día en la televisión y en medios de comunicación, que te hace todavía tener más miedo a salir por la puerta de casa, y sin una solución clara, exceptuando llamar a una asociación y desde las asociaciones dar el aporte que esa gente no tenía porque no tenía la educación suficiente como para estar empoderado. También pasa con gente de diabetes tipo 1, porque en ciertos menores de diabetes tipo 1 no se les permite la modificación de tratamientos a los padres y de repente se les ha encerrado en una casa sin un teléfono al que llamar, con unos descontroles terribles y sin una posibilidad de hacer nada. Sin saber de hacerlo, porque si sabes hacerlo, lo haces, pero si no lo sabes hacer, es complicado que en una situación así puedas tirar adelante. Y diciéndonos día tras día que si nuestros controles eran malos, éramos más vulnerables todavía al virus. ¿Qué pensáis en casa? ¿Ventajas o inconvenientes de ser paciente crónico ante una pandemia? Para mí, inconvenientes, porque las personas que son más o menos jóvenes o de mediana edad tienen muchas soluciones y muchos ánimos, pero es lo que hablamos a veces, las personas mayores que no han podido salir de sus casas han tenido que tirar de las asociaciones a la fuerza porque los centros médicos cerrados, no sabían cómo hacerlos, además nos encontramos con muchos pacientes terminados de operar que no pudieron asistir a los controles, tenían muchos dolores, es que no sabían cómo manejar la situación. Yo pienso que en cada asociación o cada tipo de paciente, pero con lo de la incontinencia fecal, que dependemos de muchos tratamientos diferentes, se encontraron con un tratamiento puesto sin poder ir a los controles y no podían estar atendidos. Luego, pues, es lo que decimos, suerte tuvieron de la asociación, que nosotras encantadas porque para esto estamos, pero para poder llamar a enfermerías y médicos para poder solucionar el problema de los pacientes. Muy bien. Celia. Yo pienso que un poco las dos, ¿no? Por un lado, creo que es voy a empezar por lo positivo, venga. Creo que voy a intentar ser positiva hoy.
creo que es una ventaja muy grande. Es decir, los pacientes crónicos controlamos mucho la autogestión, ¿no?, de la enfermedad. Es decir, si estás empoderado, si conoces la enfermedad, si ya llevas muchos años, tienes una serie de herramientas que has ido adquiriendo durante ese tiempo y ahora, ante este corte que ha habido a la atención sanitaria por la pandemia, nos hemos visto más solos y hemos sabido un poco gestionar cosas. El que estaba, como decía Arantxa, a lo mejor recién diagnosticado, acaba de llegar, se ha encontrado mucho más agobiado y más solo. Por tanto, esa experiencia es una herramienta que nos ha dado mucho. Yo aquí quiero decir que mucha gente ha venido a descubrir lo que significa el tener que controlar su enfermedad solo, sin nadie más. Pues desafortunadamente, bienvenidos a nuestro mundo, porque este es nuestro mundo diario. Lo siento muchísimo por todas estas personas, pero esta es la realidad de muchísima gente que durante muchos meses pues no tenemos, porque no somos graves, no somos súper urgentes, pero somos crónicos y no podemos acceder, ¿no?, a todo lo que nos gustaría. Entonces, lo tenemos que aprender y autogestionar. Si se aprende, se puede, pero a veces pues cuesta. Esto sería lo positivo, que es una herramienta. Y lo malo también, como decía la compañera, es que estamos en este sentido, claro, tenemos una enfermedad o varias enfermedades con una serie de gestiones que tenemos que hacer y no tenemos ahora ese sistema que siempre nos está apoyando y ahora no está. Y entonces, claro, esto para nosotros, pues estamos en peor situación que el resto de la población. Y es lo que a mí me preocupa bastante, un poco a futuro, no sé si vamos a comentar algo, ¿qué vamos a hacer este año los pacientes crónicos cuando esto vuelva a ponerse otra vez complicado si se pone? Arantxa, ¿quieres comentar algo? Ahí he levantado la mano. Yo, ventajas, como decía Celia, los que tenemos ya experiencia, años con una enfermedad y la podemos controlar casi sin soporte sanitario, lo llevas bien, porque además sabes dónde buscar, sabes dónde informarte, cómo acudir a buscar esos recursos. El que empieza lo tiene muy complicado, muy complicado. La desventaja de los pacientes crónicos, que como ya tienes ese conocimiento, como ya puedes gestionar más o menos tu enfermedad, te pones como un paso atrás y dejas pasar todo lo que es urgente y más importante. Y de momento nos hemos quedado ahí. Nadie nos ha dicho volver aquí con nosotros. Estamos totalmente en la cola. Y como dice Celia, ¿hasta cuándo? Sí, la pregunta era un poco una pregunta trampa, quiero decir, no era para generalizar, pero es verdad que hay pacientes crónicos que tienen, pues eso, lo habéis definido muy bien, ¿no? Que tienen una trayectoria y que sois agentes esenciales en vuestro ámbito y en vuestra área, ¿no? Porque yo, que conozco un poco la labor de Arantxa, ¿no? Pues sé que todo lo que ha estado haciendo os conozco y sé lo que habéis estado haciendo prácticamente todas y vuestras asociaciones. Entonces, la pregunta es ahora, como asociación, ¿qué tipo de actividades habéis hecho que antes no hacíais? O sea, ¿qué tipos de consultas habéis recibido? A lo mejor habéis recibido las mismas, pero a lo mejor con más frecuencia, ¿no? Pero ¿cuáles son ese tipo de consultas que habéis recibido durante el estado de alarma e incluso ahora en la situación que estamos viviendo? Si quiere comenzar por aquí Paula, que me ha levantado la mano, así que bueno, empieza por aquí Paula. Bueno, yo creo que en primer lugar nosotros desde la asociación nunca se habla de temas de medicación, o sea, la medicación la tiene que prescribir un doctor, las modificaciones también, pero claro, ha llegado este momento en el que la asociación se ha tenido que poner en contacto con la Sociedad Española de Diabetología y decirle darnos soporte porque la gente está mal y no tiene a quién acudir, solo puede acudir a nosotros que somos los que les cogemos el teléfono. O sea, saltándonos realmente protocolos médicos, porque los protocolos es que, exceptuando tu médico, nadie debe de cambiar un tratamiento, pero ha tocado hacerlo. Ha tocado dar apoyo psicológico, ha tocado muchas dudas, vueltas al cole, no vueltas al cole, actuales, y va a tener que seguir así, porque los centros de atención primaria están otra vez colapsados, ya hay poco acceso al centro de atención primaria. Los especialistas tarde o temprano volverán a quedar colapsados, no vamos a tener acceso a esos especialistas y habrá gente que se tire un año o más sin poder sentarse delante de su médico y decir, oye, tengo este problema. En nuestro caso, no sé, las compañeras, también hay otro problema que es regionalmente en el territorio español no todos los sitios funcionan igual de bien ni igual de mal. Parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, entre comillas. Incluso en la propia Comunidad de Madrid hay hospitales que nos han mantenido conectados por teléfono o por mail
con los pacientes y hay otros hospitales que directamente cortaron y no contestaban los correos de feedback con un problema. Entonces, creo que es fundamental la función de la asociación. Las asociaciones tienen que presionar por una equidad ya para cronicidad, o sea, todos los españoles con la misma enfermedad deben de ser tratados igual en el donde vivan, y darnos apoyo para que podamos seguir trabajando en nuestra función, porque otra vez vamos a entrar en el mismo bucle y nos queda poco para empezar a entrar. Es más, las llamadas están empezando a aumentar porque otra vez la gente no puede acceder a lo que tiene que acceder diariamente. Estamos ante una subida también de casos de la COVID-19 y parece que lo vemos venir y no parece que han cambiado cosas, ¿no? Pero les tenemos un poco de respeto. ¿Qué decís por casa ante esta situación? ¿Qué tipo de consultas habéis recibido durante el estado de alarma o ahora mismo, en el momento en el que estamos? Pues nosotros al principio mucho, si éramos pacientes de riesgo, claro, paciente oncológico en tratamiento, los que ya habíamos recibido el tratamiento pero seguíamos sin tener la remisión, esas dudas, no sé, podían llegar 10, 12 a diario los primeros días. Así es que, como comenta la compañera, nos pusimos en contacto con nuestras asociaciones médicas y científicas, les pedimos que por favor redactaran un documento ellos, no nosotros como pacientes, decir, mira, no lo somos. O sea, vosotros como sociedad médica y científica lanzar ese documento, lo hicieron. Ahí bajaron un poco el nivel de consultas y comenzaron, como también te dice ella, las de, oye, mira, no puedo contactar con mi endocrino, no me han vuelto a dar cita para una revisión. Entonces, entras ya en un límite que nosotros no deberíamos de cruzar nunca, de entrar en un tema médico, pero cuando tú eres paciente y te ves en ese papel y dices, madre mía, es que cómo no va a estar nervioso y cómo no va a necesitar una respuesta. Entonces, conjugando un poco ahí y actualmente, pues otra vez los problemas de me van a dar la baja, no me van a dar la baja, cómo lo voy a hacer cuando mi niño se ponga malo, todo ese tipo de dudas que siguen entrando y junto con todas las de todos los años. Por ahí Nosotros, arriba, Maite. No, sí, el papel le hemos seguido un poco el mismo, pero evidentemente por videoconferencias. Pero nosotras teníamos ya como costumbre, una vez al mes, hacer reuniones de pacientes y en las reuniones de pacientes siempre hemos tenido a nuestro lado el coloproctólogo en este sentido nuestro, o una rehabilitadora o una enfermera, ¿no? Luego hemos intentado seguir con lo mismo el primer mes de marzo, no que no lo hicimos porque no nos pensábamos que esto se alargara tanto ni mucho menos, pero en abril ya nos pusimos manos a la obra porque cuando recibes tantas y tantas llamadas con las personas mal, pues empezamos a hacer reuniones de pacientes otra vez, pero online con el médico. El médico nos propuso, le decíamos a qué día y qué hora le iba mejor y podía solucionar los problemas de los pacientes y tal. Y cuando veía una cosa más complicada, pues la llamaba particularmente a su casa. Quiero decir que con esto no hemos tenido ningún problema, estamos bien acompañadas de doctores y contentas con ello, incluido enfermería y tal. Y las personas mayores que no saben conectarse y así, hemos ido haciendo un seguimiento por WhatsApp o por llamadas telefónicas que los hemos llamado a todos y más, y el que ha tenido un problema se lo hemos dicho al doctor y el doctor lo ha llamado. Quiero decir que tendremos que seguir así porque nosotras ya hace mucho que no podemos ir a revisiones, porque dependemos de unos aparatos, dependemos de muchos controles, dependemos de rehabilitación y nosotras desde marzo que no tenemos revisiones. Si no lo hacemos de esta manera, los pacientes no llegan al médico, no pueden llegar al médico. Estamos así. Bueno, unas labores fundamentales. No sé si Celia quería decir algo o ya con esto. Bueno, un poco como las compañeras, sobre todo respecto a tratamientos, que era lo que donde podemos menos entrar y más han sufrido la carencia, ¿no? Si podían, en nuestro caso, sobre todo los pacientes que utilizan tratamientos biológicos, inmunosupresores,
pues si eran más pacientes de riesgo, ¿no? Como decía Arantxa, el problema es que tampoco ha habido una evidencia científica porque todo esto era nuevo y entonces la respuesta nuestra tampoco estaba basada en nada, pero cuando preguntabas a las sociedades científicas, a los dermatólogos o reumatólogos, pues al principio tampoco podían dar respuesta porque no se sabía. Después esos comunicados, un poco los posicionamientos que han hecho científicos han ayudado un poco, aunque todavía realmente pues no hay mucho conocimiento, nos falta mucho. Nos preocupa sobre todo que por este tipo de enfermedad, en nuestro caso, aflore luego después, ¿no? Cuando pase un poco esto, cuando baje un poco la presión, creo que en el caso de psoriasis empezaremos a ver más las consecuencias de esa dejadez de todas esas personas que llevan meses o años sin ir a consulta, se le haya empeorado mucho, se le haya complicado con otras cosas. En nuestro caso, creo que la preocupación es que surja luego, ¿no? Que estén ahí esperando detrás, en la retaguardia y esperamos que quizá luego tengamos que esforzarnos más a eso. Bueno, este estado de alarma y este confinamiento y ahora la nueva normalidad ha paralizado absolutamente todo. Y, por supuesto, también las actividades de las asociaciones, o muchas de ellas. Y por ahí va la pregunta que os quiero lanzar ahora. ¿Peligran las asociaciones de pacientes? ¿Qué ha pasado con vuestra actividad? Claro, nos tenemos que reinventar, pero aún así tenéis que hacer un sobreesfuerzo de la avalancha de gente, de peticiones, de dudas que estáis teniendo, de intentar canalizar. Viene otro problema. O sea, ¿realmente existe un problema de que puedan desaparecer asociaciones de pacientes? ¿Quién quiere empezar esta gran pregunta? Porque la he dejado ahí. Si no, Bueno, señalo yo yo. creo que si luchamos, no vamos a desaparecer porque creo que hacemos un gran trabajo entre todos, porque si los pacientes están mal y no los ayudamos nosotros ya, mal Muy vamos. bien. Tenemos que luchar para que no podamos desaparecer ahora más que nunca, ¿no? Porque pienso que pues nos tenemos que ir modernizando también. Entre unos, ayudarnos a otros, a los que no sepan comunicarse con videoconferencia, pues que aprendan y hacer los talleres así, video Zoom, hacer las reuniones como estamos haciendo ahora de pacientes, no sé, quiero decir que todo lo que se puede hacer presencialmente también lo podemos hacer de esta manera, que es muy frío, lo estábamos hablando con las compañeras, porque normalmente las personas que estamos en asociaciones somos muy de achuchar, muy cariñosas, muy de dar un abrazo para animar al paciente, ¿no? Porque a veces se necesita y no podemos hacerlo, pero sin dudar tenemos que luchar para no desaparecer, porque si no vamos mal, ¿eh? Nos necesitan más que nunca ahora los pacientes, más que nunca. Yo estoy, si me permitís, sí, estoy totalmente de acuerdo con Maite y además si nos salimos un poquito de nuestro entorno, que yo creo que muchas veces solamente nos miramos tal porque estamos aquí metidos en el rollo y nos estamos mirando el ombligo, pero te sales un poquito fuera, miras un poco cómo está cambiando la sociedad, un poco el mundo, porque está cambiando todo y esto está cambiando la forma de trabajar, la forma de relacionarte. Yo tengo 2 niños y van a crecer de otra manera, realmente se van a relacionar con la gente de otra manera, porque están aprendiendo a relacionarse ahora. Entonces, si miramos un poquito todo eso, creo que las asociaciones igual, les va a afectar igual, hay que cambiar, hay que reciclarse, hay que adaptarse a esto nuevo que ha llegado, pero yo creo que surgirán muchas más asociaciones, porque al final vamos, yo creo, un poco a un sistema donde vamos a tener que mejorar mucho el autocuidado, porque va a haber épocas donde no podamos hacer ese sistema como estábamos acostumbrados, probablemente esto se reorganice un poco. Y ahí el papel del paciente que sabe lo que tiene que hacer y que apoya 24 horas a otros pacientes, eso ya no se lo podemos pedir al sistema. Ahora mismo está clarísimo que no puede reaccionar así. Entonces, más que nunca, como decía la compañera, ese papel de asociaciones y de pacientes que desgraciadamente nos ha tocado vivir esta experiencia, pero lo hemos utilizado para ayudar a otras personas, pues es más fundamental que nunca. A ver si desde el otro lado, desde el sistema y la sociedad también se valora. Que yo creo que cuando nos toca de cerca, es cuando valoras. Cuando te vas al diagnóstico y tienes otro paciente, que Arantxa, y te puede explicar por lo que ha pasado, y esto y lo otro, y simplemente saber que hay alguien ahí, es cuando tú valoras lo que esa persona ha vivido y que es insustituible, ¿no? Por ningún sistema, por ningún protocolo y por ningún dossier que te den. Es que es imposible sustituir. Entonces, creo que van a surgir muchas más
en este sentido. Ahora, sostenibles y profesionales, de eso podríamos hablar horas porque tenemos más dificultades que nunca. Entonces, no sé cómo, pero que se van a incorporar más al sistema seguro porque la gente lo necesita. Hay más pacientes que nunca, pues tiene que haber más asociaciones y más grupos de apoyo. Muy bien. Paula quería comentar. Yo, acorde a lo que ha dicho Celia, yo creo que el movimiento asociativo ahora tiene un gran auge porque si nosotros no nos apoyamos no va a haber nadie que coja esa batuta. Pero sí que nosotros por un tema particular nos hemos puesto en contacto con varias asociaciones pequeñas, de pacientes más pequeñas, y la sostenibilidad está muy en juego. No hay sostenibilidad económica, no hay apoyo médico ahora mismo en muchas de ellas para hacer ciertas actividades. Y hay ciertas asociaciones que a nosotros nos decían que estaban empezando a ver su límite dentro de muy poco tiempo, porque son asociaciones que a lo mejor son 3 o 4 personas, también la gente se agota, este trabajo psicológicamente te va quemando y la sostenibilidad económica ahora mismo no la hay. La gente no tiene dinero, muchas de ellas, para pagar la cuota de socios, no hay actividades que puedan reportar un beneficio económico a la asociación para luego hacer, en nuestro caso, por ejemplo, los campamentos de los niños, ciertas actividades que tienen un coste económico o incluso talleres de educación diabetológica que tienen costes económicos. Y claro, esa parte de sostenibilidad también es importante. Si no hay un dinero, un feedback para reportar, si no podemos pagar un asesor jurídico para que si tu empresa no te da la baja cuando te la tiene que dar, no te apoye, nuestra labor empieza cada vez a encogerse más porque el dinero lo necesitamos. Y es desagradable hablar de un tema médico asociado a un tema económico, pero es en el mundo en que vivimos y en el mundo en que nosotros estamos luchando. Entonces, yo creo que el movimiento asociativo es importantísimo, está cogiendo auge, pero sí que es verdad que en el tema económico la cosa se va a notar. Está compleja. Arantxa, que ha levantado por ahí. A ver, nosotros, AECAT se ha movido mucho en redes desde que nació en 2005. Nacimos de un foro de pacientes y a partir de ahí hemos usado web, redes sociales. Entonces, hemos adaptado simplemente que cuando hacemos alguna reunión la hacemos virtual. Todo lo demás prácticamente sigue igual. Pero como decía Paula, esto se tiene que mantener con dinero, o sea, aunque nos guste o no nos guste. Y tú no le puedes pedir a un socio, si está en paro o le acaban de despedir, que te pague una cuota. Es que además con las cuotas no podemos sobrevivir. No se sobrevive, porque todas las que estamos aquí lo hacemos de manera altruista, no cobramos nada, simplemente lo hacemos porque queremos que ningún paciente pase por donde nos tocó pasar a nosotros y te ves limitado a cada vez hay menos fondos, cada vez hay menos apoyo, cada vez nos van a necesitar más. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es mi eterna pregunta, me la llevo haciendo desde el año pasado y este año, pues, con todo lo que nos está cayendo encima, es un poco como una lucha en una tormenta perfecta y no sé cómo vamos a sobrevivir. Sobre todo, como decía Paula, las que somos más pequeñas, que representamos a un colectivo más pequeño. Bueno, sobre todo yo creo que es importante la unión, aunque sea de diferentes patologías, que nos apoyemos, que estemos ahí, que intentemos reinventarnos, que yo creo que ya se están viendo, y vuestras asociaciones lo están haciendo, de alguna manera reinventarse a esta situación y bueno, pues habrá que ir viviéndolo y viéndolo poco a poco, pero ojalá existieran más apoyos por parte de todo el sistema sanitario, por parte de toda la industria, de alguna manera intentar ayudar y potenciar a la labor que hacéis, porque la verdad es que cuando se os escucha, claro, yo ya os conozco y os aprecio y tengo un cariño, ¿no? Pero y sé lo que hacéis, pero es que es verdad, es que tenéis un papel fundamental, sois agentes activos en salud, sois tan importantes como un profesional dentro del sistema y se debería reconocer y debería tener muchísimo más papel, más valor, o sea, no papel, más valor, más reconocimiento y bueno, espero que algún día podamos ver eso. Si os parece, me gustaría cambiar un poco de tema, si no queréis comentar nada sobre esto, que ya habéis hablado todas, vamos a cambiar un poco de tema en cuanto a irnos un poco a las redes sociales, ¿no? En cuanto a las redes sociales y el uso de las tecnologías de la información, que ya no son tan nuevas, aunque para muchos ahora ha sido como venir de nuevas, ¿no? Porque se han tenido que meter en esta rueda, ha ayudado
esta situación a potenciar la comunicación entre los pacientes y con los profesionales sanitarios las redes sociales, Internet, Twitter, Facebook, los grupos? ¿O por el contrario, consideráis que se ha hecho mucho más ruido y, por tanto, más desinformación? ¿Qué pensáis sobre todo esto? ¿Quién quiere empezar? Paula va a empezar. Se ha levantado. Yo creo que la información que se ha dado desde las asociaciones ha sido importante. Lo que pasa es que también ha habido gente en redes sociales que ha desinformado. Es como todo. Si viene... Pero bueno, yo creo que es como cuando lees una noticia del COVID. Depende de dónde venga, te la puedes creer o no te la puedes creer. Yo creo que para las asociaciones o para las personas que están dentro de asociaciones y que tienen una edad que pueden acceder por facilidad a esas redes sociales, ha sido importante el teléfono para tener una comunicación con el paciente, reuniones, charlas virtuales en las que, bueno, pues un especialista te dejaba más tranquilo sobre lo que estaba pasando o lo que podía pasar en caso de tu contagio, pero también es verdad que hay mucha desinformación. Hay muchos artículos en Facebook que no vienen de, a lo mejor, de un sitio que tú, pero que a una persona normal se lo lee y dice, madre mía, ¿y esto? Pues es como todo. Es como cuando buscas, como decía la compañera, una enfermedad concreta porque te acaban de diagnosticar una patología nueva en Internet, que muchas veces te dan ganas de comprar ya el ataúd y decir, déjamelo en el salón que ahora lo necesito dentro de un ratito. Pues tienes que ir a una fuente fiable de información porque si no, la cosa se te puede complicar. Y yo creo que hemos tenido demasiada información en borbotones. En poco tiempo, a lo mejor. En muy poco tiempo, sobre todo relacionado con COVID y ciertas patologías, como decía la compañera, tema de cáncer o tema de inmunosupresores, el estar oyendo, venga información, muertos con nombre y apellido, con tu propia patología, eso al final daña la autoestima y la fortaleza del paciente. Y en enfermedades autoinmunes, si tu fortaleza cae, esa enfermedad se desborda y a lo mejor te viene otra de acompañamiento. Entonces, yo creo que ha estado muy bien, que para el trabajo nuestro nos lo ha facilitado en gran medida, pero que también ha habido parte de desinformación. ¿Qué pensáis por casa? Bueno, yo, por ejemplo, pienso que las redes sociales son súper importantes para llegar a las personas, pero que tampoco llegamos a todo el mundo, porque no, es lo que decimos siempre, que las personas de mediana edad todos seguimos más o menos las redes sociales, pero la gente mayor no. Luego nosotras, yo pienso que nos ha ido muy bien porque también ya sabemos un poco de qué van, pero yo lo principal que no me ha gustado nada, y a nuestros pacientes les decíamos, es que no miraran la tele, que por favor que miraran solamente series, porque es que nos llamaban, no te lo digo de verdad, nos llamaban me hace gracia, pero es que Paula se está riendo igual, en plan, es verdad. O sea, sí, y les decíamos, por favor, mirad series, no miréis noticias, no podéis estar pensando que mañana os vais a morir, porque la gente mayor principalmente con lo que oían es que decían, no vamos a salir más de casa. Y las redes sociales pasó un poco también, ¿no? Lo que pasa que nosotras podemos, bueno, va personas, ¿no? Pero que sabemos ya hasta dónde nos lo podemos creer, pero claro, cuando es una persona vulnerable y va viendo esto, piensa, hostia, es que ¿qué va a pasar aquí, no? Y a veces la información no es muy buena, ¿eh? Son muy buenas para trabajo, para comunicar y para hacer saber que hay cursos y que hay cosas que nos interesa que podamos ayudar, pero cierta información la encuentro criminal, de verdad lo digo, ¿eh? A veces indignante. No sé si os acordáis de un vídeo que salió de la señora aquella que se hizo la caca, es que como es mi tema ya, ¿no? Yo lloré mucho con este vídeo, ¿vale? Que luego gracias a esto, que es una vergüenza, fuimos a Telecinco y han salido muchos pacientes, pero yo entré llorando también, porque hay cosas indignantes. Y como paciente te indigna. Y por lo tanto yo llamé a la policía y todo para que retiraran este vídeo, porque es indignante, ¿me entiendes? Y a veces las redes sociales hacen mucho daño también. Son muy importantes, pero hacen daño. Yo considero que es un arma de doble filo, es como un cuchillo, o sea, lo puedes utilizar bien, pero también lo puedes utilizar mal. Entonces hay un poco ahí, como dices, había un poco de ruido de información que venía por todos los sitios, que no sabías al principio a quién atender, porque si leías de un lado o leías de otro te sentías pues totalmente abrumado y perdido. Es verdad que los que teníamos más conocimiento en redes sociales, que llevas años en ellas y te saben manejar, puedes filtrar y decías, no, esto no, esto sí. Pero claro, yo me pongo en la piel de un paciente más mayor que nunca se ha visto, ha puesto a leer Twitter
o ha entrado a leer páginas de Facebook y da pánico, o sea, pánico absoluto. O gente joven que entra igual, sin ningún conocimiento, comparte cosas que... Entonces es el arma ese doble filo que hay que saber cómo usarlas y te tienen que enseñar a usarlas. Y por otra parte, yo, por ejemplo, estoy muy agradecida a las redes sociales por todos los contactos, por toda la información. Cuando he tenido una duda, la que sea, he acudido, he preguntado y me han contestado profesionales, otros pacientes de otras asociaciones. Entonces, por eso te digo que siempre es como el jugar ahí en esa fina línea. Sí. Yo Celia. quería aportar algo aquí también. Como decía Mati, bueno, lo de la televisión, ¿no? Esto creo que ha sido, y lo digo porque también pensando un poco si tenemos que pasar un otoño-invierno también otra vez un poco duro, y ya está recomendada incluso desde sociedades científicas y profesionales también de psicología que se limitara ese acceso, esa sobreinformación y tal, porque había muchísimos casos de estrés. Yo que llevo 24 años creo ya con la enfermedad y creo que más o menos manejo y tal, hubo un momento en que sí sentía estrés por todas las noticias que había. Tengo que decir que hasta sentí consuelo en verme Juego de Tronos, quiero decir, hasta el punto llega uno... O sea, cualquier cosa, fuera lo que fuera, en vez de ver la información que llegaba tan negativa, creo que era importante, es uno de los consejos que también dábamos a los pacientes, que se aislaran de esto, cumplieran las normas y se aislaran de la información que llegaba sin filtro a través de esto. Sin embargo, bueno, también en redes sociales, pero yo aquí he visto en la televisión una selección muy, muy heavy que no había visto nunca de estos contenidos. Y luego, sin embargo, de otros que quizá a lo mejor pensamos que debían haberse mostrado más y con más dureza, sin embargo no aparecían, ¿no? Pero era una incertidumbre grande. Sin embargo, en redes sociales mi experiencia de estos meses sí que ha sido, yo sí que lo veo muy positivo, es verdad que yo trabajo en comunicación y soy súper fan de todo esto, teniendo en cuenta que hay pues, los bulos y el mal uso que se produce, que mucha gente no llega y tal, pero aun con todo eso, pienso que es una herramienta súper poderosa que nos ha venido muy bien. Estoy acordándome de las cosas de FF Paciente, Pedro, cuando hicimos que hacías entrevistas con sociedades científicas, con personas que normalmente es muy difícil acceder a sus charlas, a su conocimiento, y que se prestaban, por esto de estar así, se han prestado mucho más, gente líder, se ha prestado mucho más a contarnos, a apoyarnos, a conocer a la compañera, incluso a hablar con pacientes en foros, que estas cosas antes no las hacían mucho, ¿no? Muchos. Pero ahora están mucho más abiertos, lo cual creo que ahí y para este año deberíamos seguir un poco ese camino, aprovechar, incluir también al personal sanitario, que sabéis que no está tan activo en redes como los pacientes, pues venga ya que se queden, bienvenidos, y que montemos ahí también una parte estable de apoyo a pacientes como complemento a la parte física que esperamos recuperar, pero que de momento es lo que hay. Así que yo para este año recomiendo redes sociales seleccionadas, con un poco los perfiles. Yo al final lo que hacía era seguir una serie de gente y no veía nada más. En Twitter, por ejemplo, que noto además una crispación y una serie de bueno, pues crispación sobre todo, ¿no? De gente incluso estupenda, pero que estamos todos muy crispados y claro, Twitter es tan reducido que es que no te da tiempo a ver qué significa esto, pero antes de pensarlo ya vas a contestar. Pues esto hay que controlarlo un poco, pero aún así te permite conectar con gente. Entonces, si sigues un poquito la gente líder, que ves que te aporta, que te da contenido, que tal, yo lo que hago es eso, ya no miro el general, sino miro las cuentas que me parecen mejores y con eso me mantengo informada. Para mí ese es un consejo que estamos dando, es seleccionar cada uno libremente lo que vea que le va mejor, pero sí usarlas, porque si no yo creo que el aislamiento todavía va a ser muchísimo mayor. Sin duda, habrá que crear un kit de supervivencia en redes sociales para intentar dar esas pautas, ¿no? Yo utilizo mucho las listas de Twitter te permite, pues eso, categorizar por tus aficiones o por tus gustos diferentes perfiles y yo ya no miro el timeline, quiero decir, yo lo que miro son las listas, porque si no, claro, pásalo, además que pierdes muchísimo tiempo,
y hay mucha crispación, ¿no? Entonces tienes que ir directamente a lo que te gusta y a lo que te apetece leer. Como asociaciones de pacientes, ¿qué podéis hacer para disminuir esta brecha digital, ¿no? Sabemos que hay una brecha digital ya no solo por falta de conocimiento por un lado, por falta de infraestructura, sabemos que no vamos a llegar a todo el mundo, sabemos que generacionalmente pues hay personas que no van a utilizar esta herramienta, pero los que vienen detrás, los que están con nosotros, la utilizan. ¿Qué podemos hacer como sociedad, como asociaciones de pacientes? ¿Qué podemos hacer para disminuir esta brecha, para que la gente sea capaz de encontrar información fiable, rigurosa, sea capaz de contrastarla, de que tenga esa visión, ¿no? Es que es una cosa que me preocupa mucho, que la gente se pare a pensar, oye, vamos a ver si esta información que estoy leyendo puede ser verdad o no, tiene evidencia o no. Y lo digo porque mi círculo más cercano, mi familia, veo lo que comparten en Facebook, veo lo que me mandan por WhatsApp y a mí es que, bueno, en fin, no voy a hablar porque si no, encima luego si lo ven me van a echar la bronca. Pero, ¿cómo hacemos para romper eso? O sea, ¿cómo hacemos para decir simplemente cuestiónate lo que estás leyendo? Cuestiónatelo. Intenta contrastar, ¿no? Y bueno, pero os dejo hablar a vosotras. O sea, pero ¿qué pensáis que podemos hacer frente a esto, no? ¿Quién quiere empezar? Porque si no, sigo yo y eso es un problema. Es que me parece que el que entiende más de esto eres tú. No, Quiero decir que me parece que eres el indicado, me parece, no sé. Bueno, es que lo vivo un poco de cerca, entonces estoy un poco aún en esa fase, Maite, Yo pero creo que no se bueno. puede hacer nada, Pedro, creo que no se puede hacer nada. Aquí sí que no puedo ser muy positiva. Es decir, ese impulso de, ay, me ha llegado esto, es tan fuerte que se lo voy a mandar a no sé qué, aunque a lo mejor resulta que no es verdad, ¿cómo luchamos contra eso? Eso es muy difícil, sobre todo en el tema WhatsApp, que es tan fácil reenviar, que es que ni piensas, como dices tú. Hay un poco, y luego pues supongo que ya es un poco educación en el sentido de tomártelo como un... Yo me lo he tomado ya como una cuestión personal, ¿no? Y a todo el mundo se lo digo, no reenvíes, yo ya no reenvío, igual es verdad, igual es verdad, pero ya no voy a reenviar nada, porque claro, entre tanta historia, entonces ya si no lo leo en donde yo leo mis cosas, yo ya ni reenvío, ni me creo, ni nada. Y voy avisando un poco a mi círculo, porque a mí también me pasa como a ti, como no me van a ver, digo, pues también les voy riñendo y al final digo, voy a perder amistades, pero la familia no puedes hacer eso, ¿no? Pero digo, el que me mande no sé qué, no quiero saber nada de esta persona, porque me lo tomo como algo personal. Oye, que hay gente que le hace mucho daño, ¿eh? Estamos aquí riéndonos, pero hay determinados mensajes y cosas que hay gente que le perjudica muchísimo. Entonces, hay que tomárselo un poco así, en plan, venga, como un trabajo. Vamos a cortar, por lo menos por mí, cuando me lleguen, yo corto. Yo también. Pero así en general, acabar con esto, creo que sería mejor que asumiéramos las asociaciones y los que estamos un poco más formados o llevamos más tiempo, que esto va a suceder, que va a haber otra vez muchos bulos, que va a haber mucha gente desinformada, intentar compensar con nuestra actividad. Porque acabar con eso, no sé. Yo creo que no. He lanzado un gran reto. Bueno, ¿qué pensáis? ¿Pensáis algo más, alguna de vosotras? Yo creo que lo único, cuando una noticia de esas tipo bulo, que hay muchas, coge demasiada relevancia, pues ahí hay que salir, hacer una conferencia con alguien que tenga cierto nombre, que desmienta, mandarlo a todos los asociados, intentar darle la mayor publicidad en redes sociales por tu parte posible, un poco para poner el freno de decir, oye, no, hasta aquí, ¿no? Porque bueno, pues igual que las compañeras, había mucha gente que al principio de tanto oírlo, de tantos bulos, pensaba que no, vamos, que todos los diabéticos no moríamos en esta, ¿sabes? No, lo cogemos, tenemos la misma posibilidad de cogerlo que una persona normal. Quizás la evolución pueda ser peor por nuestros tratamientos. Entonces, eso tiene que salir, sobre todo en temas infantiles, un especialista que salga, que se le mande a los papás y que los papás queden tranquilos porque lo han oído demasiadas veces. Y ya si sale de la asociación solo, parece como que tiene que salir un especialista reconocido diciendo, oye, no, por aquí no. Si la noticia tiene relevancia. Si son de las que se mandan por WhatsApp, de las que nos llegan todos los días, pues con no compartirla tu mapa, que la bola no se siga haciendo, pues ya está, ¿sabes? Mucho más no podemos hacer. Oye, pero ya con eso yo creo que es una barrera, ¿no? Si intentamos ya hacer eso. Sí. Y bueno, ya estamos un poco llegando un poco a la recta final. Hay una pregunta que os quería hacer, que no estaba se me acaba de ocurrir ahora y no está en las preguntas que os pasé, lo digo por, bueno, sorpresa, no, pero no es difícil, ¿no? Pero
¿os habéis sentido respaldados, escuchados? ¿Os habéis sentido de alguna manera que el sistema sanidad, ¿no? El sistema sanitario, por parte del ministerio, ¿no? ¿Os habéis sentido de alguna forma escuchados o habéis participado en algo? Porque una de las reuniones que tuvimos hace poco, que además nos invitaron sé que creo que lo visteis en redes, a ciertas personas que yo estuve de invitado con Salvador Illa, con Fernando Simón, para hablar de la aplicación, y con Carmen Artigas, para hablar de la aplicación app COVID, ¿no? De la aplicación COVID que han sacado. Yo mi aportación, sabéis que pues siempre tiro para los pacientes, entonces yo lo que hice fue, por favor, aquí faltan pacientes en estas reuniones y además hay pacientes que divulgan información con evidencia científica y que pueden formar parte del equipo de una manera más activa, ¿no? Y en cierta manera cogieron el testigo y dijeron que iban a hablar con salud pública y que lo iban a trasladar y que les parecía una idea increíble, ¿no? Por lo menos eso fue el feedback que me dieron, que yo entiendo que estarán trabajando. Pero si viene una segunda ola o estamos ya metidos en una segunda ola, deberían contar más con los pacientes de una manera activa, sobre todo para generar información fiable. A lo mejor podríais canalizar dentro de esta red de asociaciones información que venga por parte de científicos y de epidemiólogos que ayuden ¿no? Que entre todos ayudemos, ¿no? ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Os habéis sentido más olvidados o más respaldados, más acompañados? Paula quiere empezar ya, ha levantado la mano. Este tema me indigna un poco. Ay, sí, o sea, me siento indignada. Hay una mesa de reconstrucción, ¿no? Que se generó después del COVID. Cierto. ¿Qué asociaciones de pacientes o qué foros de pacientes están sentados en esa mesa? ¿Dónde está la representación de los crónicos en esas mesas? ¿Sabes? No se sabe cómo vamos a estar el mes que viene, si se nos pide que empoderemos, se nos piden a las asociaciones que demos un soporte, pero cuando nosotros tenemos que coger la voz y decir lo que nosotros necesitamos es esto, no nos invitan a ese asiento. O sea, no digo mi asociación ni la de ellas, pero un foro de pacientes, una alianza de pacientes sentadas en esas mesas. Mejor que nosotros, probablemente ni siquiera nuestros especialistas nos conocen cuando llevamos un tiempo de evolución grande. Saben cómo nos ha afectado desde primera persona. En todas estas enfermedades, el tema psicológico es importante. Si un crónico aparte le cae su tema psicológico, estamos perdidos porque deja que la enfermedad vaya por sí misma. ¿Por qué no se nos da voz? ¿Qué miedo nos tienen? ¿O se nos ha olvidado o nos tienen miedo a que les digamos la realidad de lo que estamos viviendo? Creo que, como decía la compañera, nosotros hemos dado siempre un paso atrás. No estamos haciendo unas reivindicaciones excesivas para ser crónicos, y no estamos dando un problema excesivo a la sanidad pública, que lo pagaremos. Que de aquí Estáis siendo bastante moderados en general, ¿eh? Sí. ¿No? La red de pacientes, a mí, desde fuera, a lo mejor me equivoco, pero mi sensación es que estáis siendo bastante moderados durante esta pandemia. Habéis estado bastante, o sea, haciendo vuestras labores, pero sí que es verdad que de manera reivindicativa yo no lo he vivido, lo he sentido así. Y en cambio no se nos da voz. En cambio se han hecho mesas para ver cómo va a ser una segunda ola y nosotros tampoco estamos sentados en esas mesas. Entonces, no lo sé, no sé, indudablemente que hayan científicos, que haya gente económicas, del aparato económico es importante, pero ¿y los pacientes? Sí, yo sé que, bueno, ya os pasó, yo sé que en esa mesa de reconstrucción estuvo una enfermera muy reconocida para nosotros, sobre todo en el ámbito de la enfermería, Carmen Ferrer, que estuvo hablando del papel de los crónicos y de la cronicidad. Yo lo sé por eso, pero es verdad que representación de los pacientes creo que es verdad que no hubo. ¿Qué pensáis por casa? Por casa me refiero. Con Paula totalmente. Perdón. Es que ya... Con Paula totalmente. Sí, indignadas estamos, sí. Aparte que creo que les podemos ser una gran ayuda porque las asociaciones de pacientes estamos ayudando a los equipos médicos a que no tengan que recibir paciente por paciente porque los estamos ayudando y cara a sanidad también, es que es todo, porque si tenemos los centros de primaria cerrados, no nos dan visitas y las asociaciones podemos ayudar, ¿qué más quieren? Es que nos tendrían que reconocer solamente por esto, para poder ayudar. Es que es indignante que no nos quieran en las mesas. Yo también lo encuentro indignante. Es que no tengo palabras para hablar de este tema yo, porque diríamos cosas un poco graves a lo mejor. No las digas, Maite, las graves no las digas. Es indignante y triste, o sea, porque tú ves todo lo que puedes hacer y hasta dónde puedes llegar y que no valoren ese trabajo y esa labor que haces. O sea, yo me siento como que están desperdiciando a un montón de asociaciones, de personas, de pacientes activos que les podrían ayudar
que estamos aquí dispuestos a ayudar, porque además, aunque nos hayan tratado como nos han tratado, que ni siquiera nos quieren escuchar, estamos aquí dispuestos a ayudar y a colaborar con ellos, que al final lo que nos importa son los pacientes, o el ciudadano al final, porque todos van a ser pacientes en algún momento de su vida, de una u otra enfermedad. Entonces, a mí me tiene indignada por una parte, pero como persona que se involucra en la salud, triste. Claro. Celia, Yo totalmente de acuerdo con vosotras, ábrete. ¿no? Voy, no, cuidado. Cuidado. Cuidado, yo también, bueno, intento ser moderada en esto porque hay muchos sentimientos detrás, ves la gente sufriendo y entonces eso te remueve ahí muchas cosas. Pero en este sentido, aparte de estar de acuerdo con vosotras, creo que ya vamos tarde en esto y que el problema es muy de fondo, es que no se reconoce realmente la utilidad que tiene la experiencia del paciente y las asociaciones de pacientes. No se ha reconocido nunca, entonces ahora llega una pandemia y se sigue sin reconocer. Entonces, ahora más que nunca es más útil, pero como no hay las personas que deciden, en este caso nuestros políticos, y creo que es muy generalizado, excepto a algunas personas que les ha tocado vivir algo y entonces están sensibilizadas, en general no valoran el papel que tienen los pacientes, ¿no? Y esa es la lucha eterna. Y creo que todo viene de ahí y todo viene de ahí. Pero, intentando ser positiva, porque también me indigno, quizá esto es una oportunidad para hacernos reflexionar. Yo creo que no nos van a incluir, bueno, ya no nos han incluido, con lo cual ya estamos metidos en esto. Y ya en este sentido no vamos a tener mucho que hacer, vamos a ir apagando fuegos individualmente como podamos nosotras, pero no vamos a estar dentro del sistema como recurso ahora. Pero sí que igual podríamos reflexionar e intentar, la comunidad de pacientes, ver qué podemos hacer nosotros para que de verdad nos escuchen, porque llevamos muchísimos años así y no hay manera. Esto no avanza. A veces parece que va a avanzar y luego de repente publican que no sé qué y dices tú, bueno, vamos para atrás. Entonces, yo tampoco tengo la solución ni nada, pero creo que igual esto es una oportunidad para eso, igual que nos estamos reciclando en otra cosa, pues al final habría que a lo mejor decir, oye, pues todo esto que estamos haciendo, y que a lo mejor lo tenía que hacer el Estado o tenía que estar más institucionalizado, pues a lo mejor hay que dejar de hacerlo, a lo mejor, no lo sé. Bueno, no sé el qué, pero algo, ¿no? Porque si no, no vamos a cambiar tampoco. Bueno, es que ellos ya están tan seguros que nosotros no vamos a dejar a los pacientes tirados, que ya, esto ya lo tienen fácil, ¿no? Porque saben que nosotras vamos a seguir ni que no estemos, porque evidentemente ni que no tengamos su apoyo, nosotras no dejaremos de hacer nuestro trabajo. Y esto a ellos les es una seguridad y una facilidad de decir no nos queremos porque ya vaya a seguir haciendo lo mismo. Es indignante. Yo por esto no quiero hablar del tema. Vale. Bueno, yo por mi parte, si me permitís dar mi opinión un poco en este aspecto, también creo, más que nada por mi visión de profesional, ¿no? Y de lo que he ido viviendo, yo creo que hay un gran estigma en todo esto. La gente se cree que solo vais a quejaros. Entonces, es triste, no es cierto, pero es así. Quiero decir, yo ahora que conozco mucho más el mundo asociativo, que veo perfectamente vuestro valor y sé cómo aportáis, por lo menos desde mi punto de vista y lo que yo veo desde fuera, es que muchas veces como, ¿no? Van a venir a quejarse, pero es que lo que no saben es que aportáis, es que sumáis, es que cambiáis la manera de hacer las cosas. Entonces, bueno, es un poco mi reflexión en voz alta, que no sé que no tiene por qué ser esa, pero es un poco lo que yo veo y veo alrededor, que creo que a lo mejor es más miedo y cuando le ven el potencial, ¿no? Pues por lo menos las escuelas de pacientes que yo a lo mejor he estado, y las escuelas de pacientes dependen directamente del árbol de la política, me refiero, de sanidad de la comunidad autónoma donde estemos, casi todas ellas. Y muchas veces se quedan sorprendidos de la cantidad de cosas que se pueden hacer con los pacientes y no es tan novedoso, pero para muchas personas sí lo es, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi reflexión. Paula y Celia querían hablar. Paula, si Solo quieres. es un apunte. Sí. Yo creo que es verdad que las asociaciones, cuando llegamos a una entrevista a última, llegamos con un carácter reivindicativo. Si yo no digo que no. Pero a lo mejor si la ley que impone esa reivindicación se hubiera hecho teniendo en cuenta a los pacientes, no llegaríamos con ese carácter reivindicativo. Si a nosotros se nos tuviera en cuenta desde el momento uno, no tendríamos que llegar y decir, oye, que necesitamos esto porque no podemos seguir sin esto.
O porque no hay equidad y yo soy un paciente de primera porque vivo en Madrid y el de Segovia es un paciente de segunda. No, si se nos escuchara cada vez que se hacen reformas en el sistema sanitario, no llevaríamos reivindicativo porque a lo mejor incluso les eliminábamos costes. Que no, Hombre, porque les estaríamos diciendo de primera mano lo que necesitan de verdad los pacientes. No perderían el tiempo en saber lo que necesitan y encima tener que escucharnos luego con un carácter reivindicativo. Celia. Totalmente de acuerdo. Y además en otros ámbitos, cuando tú vas a diseñar algo, lo primero que haces es ver las necesidades de tu cliente, ¿no? O sea, saber qué es lo que quiere la gente. No sé, pues en salud y en sanidad, lo primero sería ver qué necesita ese paciente, qué experiencia tiene para diseñar tanto el proceso asistencial, el medicamento o lo que quiera que sea. Si no le preguntas al que lo está viviendo, pues cómo vas a diseñarlo. Pero eso por un lado. Y luego ya para terminar haciendo amigos, que está muy bien también, quiero decir que algo que ayudaría mucho y no sucede en general es que el profesional sanitario también apoyara la reivindicación del paciente, porque claro, muchas veces ese político es que no tiene un montón de gente delante, entonces tiene al técnico, al que hace las cuentas, ese fatal, ese 000, porque gastamos, somos un gasto, ¿no? Al que hace no sé qué, al que hace no sé cuánto y no tiene al paciente, pero sí que tiene al profesional sanitario muchas veces. Claro, el profesional sanitario bastante tiene, yo lo entiendo, pero tampoco dice, oye, es que claro, yo sin la visión de mi paciente, ¿cómo voy a hablar? Entonces, hablan en nuestro nombre otras personas que no tienen nuestra visión, es que no están sentados ni están en nuestra piel, aunque son nuestros colegas de viaje, porque lo son, y por mucho que nos quieran apoyar, pues no tienen la misma visión, tienen la visión asistencial. Entonces, ahí hay mucha falta de apoyo, porque muchas veces sabes que tenemos jornadas, tenemos cosas con nuestro profesional sanitario, pero luego te sientas con ellos porque te cuelas allí en donde están solo ellos y no hay pacientes y jiji, juju, la visión es completamente diferente. Y tú dices, oye, porque esto no lo dice aquí cuando tiene el altavoz delante, ¿no? A mí dime esto cuando tienes el altavoz delante y te está oyendo el que toma la decisión. Entonces, ahí hay también un poquito que romper esa barrera paciente sanitario y hacer más piña, porque igual que nosotros les podemos apoyar un montón y es nuestra obligación, creo, pues ellos también tendrán que decir, oye, el paciente aquí tiene un rol muy importante y nos puede ayudar un montón. Pero ahí tampoco hemos conseguido el matrimonio perfecto. Yo con esto sí que discrepo por nuestra parte, porque la nuestra sí que no podemos negar que están luchando con nosotras para llegar donde tengamos que llegar. Pues fantástico. Sí, no puedo porque decir... además se notará mucho la diferencia, seguro. Sí, sí. Los tenemos siempre a nuestro lado a la hora de luchar, a la hora de ir y a la hora de decir esto se tiene que hacer, dónde vamos y qué día queréis que vayamos. Nosotras, por nuestra parte, no puedo decir lo mismo. Solo decir esto. Sí, pero hay un apoyo, nosotros tenemos el apoyo también de nuestros equipos médicos, pero por ejemplo, ahora cuando se están haciendo mesas de reconstrucción y tal, ¿por qué ningún de esos representantes ha dicho, oye, sentar ahí a los pacientes, vamos a oírles? Llevamos sin oírles nosotros como especialistas 1 año o 6 meses, vamos a sentarles y que sean ellos los que tomen la voz, porque probablemente nosotros en nuestro caso que son endocrinos, los endocrinos nuestros llevan meses con feedback de correos o en otros casos ni siquiera viendo al paciente, son ellos los que tienen que decir, oye, aquí en esta mesa tienen que estar los pacientes porque estamos tomando decisiones que van a afectar a su vida, al cómo, al dónde, incluso al si tienen esperanza de vida en algunos casos de algunas enfermedades que no son a lo mejor las nuestras, ¿eh? Entonces, es verdad que a nosotros nos apoyan, hacen congresos, nos han estado apoyando durante la pandemia la asociación con respuestas médicas, pero cuando ellos van a congresos, ciertos congresos, con sobre todo representantes políticos, no piden una silla a su lado del paciente. Toman nuestra voz y expresan en su nombre, que es verdad que prácticamente son nuestras necesidades, pero bueno, esto es como todo, no lo viven ellos igual como especialistas que nosotros como pacientes. Es que además yo añado, cuando nosotros hacemos una jornada de pacientes, siempre pensamos en ellos. Que venga tal, que venga cual, que haya una voz autorizada a nuestro lado, pero cuando es al revés, no. Es muy raro que en un congreso médico se escuche la voz de un paciente. O sea, se empieza a escuchar, pero es raro. Entonces es como dice Paula, ¿por qué a nadie se le ocurrió nada más que a Pedro en esa reunión decir, oye,
¿Y por qué no están aquí los pacientes con nosotros? ¿Por qué no usamos esa red de pacientes? Entonces, a mí eso te pone triste porque dices, yo siempre cuento con ellos, pero ellos cuando tienen el poder de decir, yo soy un médico que trata a estos pacientes y quiero que estén aquí, no lo hacen. Y a mí me gustaría que lo hicieran. Nosotros en los congresos de coloproctología, que son los que dependemos nosotras, somos la única asociación que vamos hace 5 años ya. Y allí pues nos ponen una mesa para que digamos pues todas las necesidades de los pacientes para ver cómo ellos pueden hacer cambios. Yo sí que, por esto digo, nosotras, no sé, Sí. con esto... Sí, es verdad que esto es un poco hablar en general, quiero decir, luego Sí. está claro Sí. que pues, es que es genial, Maite, que estéis así, quiero decir, que es que sentir Sí. este apoyo, sentir que cuentan con, que os acompañan, que si es que es como debería ser, ¿eh? O sea, Sí, o sea que yo creo que es una, hablamos más a nivel general, la gente a nivel Sí, a nivel particular, general. hay gente maravillosa, profesionales que están ahí, que lo están dando todo en las asociaciones sin nada a Totalmente. cambio porque quieren Sí. ayudar y quieren Sí. estar ahí. Esa gente, por supuesto que no, nos referimos más a lo mejor a la macro, ¿no? A la macroestructura, a la, en fin, a Un todo poco eso que... Nos un poco la podríamos... sensación de hacer más equipo, ¿no? Nos podríamos unir todas, coger un médico, hacer como un grupo y que Ay, se nos pobre. presenten. Yo creo que lo conseguiríamos, ¿eh? Me encanta la posibilidad. Es que es súper positiva, Maite, ahí a tope Claro. siempre y en primera Se línea. hace una carta firmando todos los médicos de todas las asociaciones pidiendo esto y se presenta. Bueno, ahí dejamos un poco la petición, a ver qué pasa. A mí me vais a tener ahí, si queréis, ya sabéis que yo siempre me lío. Pues empieza, Pedro. Ya es mucho. Gracias. Ya me ha dejado tarea. Bueno, tenemos que ir acabando, ha pasado la hora y la verdad es que pues yo a mí me hubiera, o sea, que tengo tema, o sea, que a lo mejor se ha quedado algo en el tintero, no lo sé, pero bueno, un poco, resumirme en un minuto, pues la verdad es que no sabría deciros muy bien qué pregunta, ¿no? Pero ¿cómo afrontar esta nueva etapa? ¿Qué le diríais a esos pacientes? O bueno, o en general a la sociedad, ¿no? Intentar en un minuto, pues, expresar como lo que queráis expresar, ¿no? Lo que queráis que se haya quedado ahí en el tintero o lo que queráis. Y vamos a dar cierre a esta mesa de debate que a mí me ha encantado y que bueno, que hubiera seguido más tiempo. ¿Quién quiere empezar? Paula va a empezar. No ha levantado la mano, pero lo tengo aquí como... Bueno, yo una cosa que quería añadir, por lo menos desde nuestro colectivo, es dar las gracias al tema farmacéutico, ¿vale? Ha sido un gran apoyo, ha sido las únicas personas que hemos tenido enfrente cuando alguna cosa ha estado mal, quien nos ha renovado nuestras recetas de crónicos, quien ha estado ahí dando nuestro apoyo día a día y siempre los teníamos o al lado del teléfono o al lado del mostrador para apoyarnos. Incluso yo creo que en algunos casos haciendo recomendaciones médicas que también se salían un poco de su labor, pero que quiero agradecérselo porque creo que en ese momento se han portado bien y creo que les va a tocar volverse a portar bien, desgraciadamente. Creo que el sistema sanitario debe de instaurar un método de control para la gente crónica, que pase lo que pase no nos pueda dejar otra vez tirados. Creo que para esta segunda ola no llegamos, pero bueno, esta es una pandemia, puede llegar otra. Entonces hay que prepararlo, hay que preparar videoconsultas de forma asequible para cualquier persona, el que un paciente tenga un problema, y ni siquiera cuando hay pandemia, no podemos tener revisiones cada 3 meses y que en 15 días te pase algo y que seas incapaz de dar con tu médico o con tu especialista. Tiene que estar al otro lado del teléfono. No sé si es un coste o es otra forma de gestionar. Probablemente no sea ni siquiera un coste ni un aumento de sanitarios, sino otra forma de gestionar. Sí que la atención primaria hay que reforzarla. Hay que reforzar los conocimientos de atención primaria para la gente crónica, no solo el que te da la caja de las tiras, en nuestro caso, sino que tenga conocimiento de nuestra enfermedad por si no podemos acudir al especialista. Y bueno, creo que los sanitarios habéis hecho un gran esfuerzo, creo que los crónicos estamos haciendo un gran esfuerzo y creo que llegará un momento en que a todos las asociaciones están haciendo un gran esfuerzo, se nos deba de reconocer. Y solo se puede reconocer de una manera, que es cambiando el sistema en el que estamos. Muy bien, Paula. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Ahora quién empieza? ¿A qué? Maite.
Yo puedo opinar todo lo que ha dicho ella, lo encuentro estupendo, no hace falta añadir mucho, aparte de felicitaros a todos los sanitarios porque creo que estáis dándolo todo, que los aplaudimientos tienen que seguir todo el año y toda la vida, porque no es solamente cuando hay la pandemia, yo creo que estáis haciendo un sobreesfuerzo todos. Y creo que enfermería tendría, yo voy a reivindicar también que enfermería tendría que tener mucha más fuerza, porque creo que la enfermería es muy buena y no se les da dando el papel que se les tiene que dar. Punto. Muy bien, eso me ha gustado, Maite. Será porque me toca un poco. Pero es verdad. Ya está. Vale, Celia o Arantxa. Celia. Yo suscribo también lo que han dicho las compañeras y bueno, diría que viendo un poco lo que viene y tal, yo ahí sí que no soy muy optimista, creo que vamos a pasar un momento complicado. Entonces pienso que nosotros como pacientes lo que podemos recomendar a otras personas es que traten de mantener la calma, que busquen una fuente o varias fuentes de información muy limitadas, muy concretas, que cada uno se haga su lista para estar lo mejor informado, que busquen a otra persona, seguro que todo el mundo conoce a alguien que le da buen rollo, que le da buena información, que online, un vecino, otro paciente en quien apoyarse, porque creo que el sistema va otra vez a estar muy limitado el acceso, sobre todo en primaria, ya por ejemplo en Murcia. No sé, por un caso personal, ya la cita telefónica es a una semana o 10 días, la cita telefónica para pacientes con graves problemas. Quiero decir que esto ya está aquí. Y por tanto, el apoyo de persona a persona, otra vez, desgraciadamente, pero es lo único que nos va a quedar. Así que mucho ánimo a todo el mundo, mucha calma. Vamos a buscar a ese paciente que nos va a ayudar y en el resto sigamos con las reivindicaciones, ¿no? Nuestra parte tiene que ser que esto no puede ser, no podemos aceptar que nos dejen tirados otra vez. Va a pasar, supongo, pero no podemos conformarnos, por lo menos tenemos que intentar cambiarlo. Y bueno, y en conjunto, yo aprendo cada día de mis compañeras, de todos, de ti también, Pedro, y creo que esta es la forma de compartir y ya está, habrá alguien que nos escuche, otro sitio habrá otras, no sé, poner granitos de arena y a ver si alguien que tiene la capacidad. Pedro, tú sigues repitiendo aquello de que nos sienten por ahí y a alguien a lo mejor en un momento dado le llega y nos hace el sitio. Así que mucho ánimo a todas y gracias. Arantxa. Pues yo no me voy a repetir porque estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras. Agradecer, porque lo sabéis, y mi admiración por todo el personal sanitario, todo, desde el celador hasta la persona que te firma el alta y te da los papeles. Para mí esto va de persona a persona, o sea, y es lo que al final nos va a quedar. O sea, nos cuidan personas y nosotros somos personas que tenemos una enfermedad. Como dice Celia, vamos a seguir con lo nuestro, con lo que sabemos hacer, vamos a seguir aportando, no vamos a dejar solos a los pacientes nunca, yo eso lo tengo claro. Por muchos palos en las ruedas que nos vayan poniendo, vamos a ir para adelante. Y yo así, haciendo un poco de publi, mañana es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides y os pido que nos deis un poquito de apoyo, que somos muy poquitos y tenemos un poquito la voz así un poco como apagada, a ver si entre todos. Yo siempre me sumo a las campañas de todo el mundo porque yo creo que, como decís, esto es todos juntos. Sí. Solidaridad, que nosotros sabemos mucho los pacientes, Sí, sabemos mucho de solidaridad, apoyarnos unos a otros. Y que unidos seremos más fuertes, unidos más fuertes, esto está claro. Luego nos ponemos los twitters y nos ayudamos. Bueno, pues ahí estaremos, Arantxa, ya sabes, ahí estaremos apoyando. Y nada, pues con esto finalizamos esta mesa. Pues desde aquí agradecer a los que estáis al otro lado escuchando esta mesa de pacientes, que yo creo que ha sido súper productiva. A mí me ha encantado, me quedo con muchas más preguntas, pero bueno, la suerte que tengo de conoceros y que la voy a hacer igual, ¿sabéis? Todo mi apoyo a la red de asociaciones de pacientes, todo mi apoyo a mis compañeros y compañeras profesionales que están en la asistencial y que, bueno, se dejaron la piel, se la dejan en la piel siempre, ¿no? Pero que, bueno, han hecho un sobreesfuerzo y lo siguen haciendo. Es una labor increíble. Es el trabajo, ¿no? Es su trabajo, es lo que tienen que hacer
y bueno, que lo reconozca la sociedad es importante. Reconocer el esfuerzo que están haciendo las asociaciones de pacientes e intentar que cada día estén dentro del sistema un poquito más y que su voz, no solo escuchen su voz, sino que participen, que pueden participar de una manera muy activa. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta la próxima.